La toma de posesión de Donald Trump claramente ha generado ríos de tinta porque ha sido no solamente una victoria clamorosa por parte del ahora ya nuevo presidente de Estados Unidos, sino también por el efecto mediático. Probablemente una de las tomas de posesión más mediáticas y más polémicas que hemos visto en mucho tiempo. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Antonio Camuñas, CEO de Global Strategies? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Pocas personas que conozcan mejor Estados Unidos que tú. Y me gustaría que nos contases un poco cómo ves tú esta toma de posesión, qué es lo que crees que ha cambiado y cómo ves a esta administración Trump 2.0 con respecto a la anterior. Bueno, pues de entrada decirte que yo la primera vez que estoy ya en Estados Unidos y asisto a una toma de posesión fue la del segundo mandato de Reagan, con lo cual también fue una toma de posesión realizada en el interior del Capitolio. Sí. Por lo tanto, me trae una cierta nostalgia de una cosa que es excepcional, también entonces fue por el frío, sí, pero ahora se repite, pues algo que le va a dotar todavía de más singularidad. Sí. La presidencia de Trump yo creo que tiene y ha generado enormes expectativas y hay que estar expectante sin duda, pero yo dentro de todo lo veo con un enfoque muy optimista. Sí. Y muy esperanzador. A mí todo lo que signifique levantar el yugo sobre la ciudadanía, sobre las empresas, en términos fiscales, en términos de regulación, a mí me parece que nos acercamos a algo parecido a lo que hemos disfrutado durante muchos años y hemos ido perdiendo en base a la asfixia constante que las burocracias y las élites no elegidas, tanto del continente europeo como del continente americano, han ido imponiendo al talento, a la capacidad de creatividad, a la capacidad de elegir de los ciudadanos. Entonces, a mí eso me parece extraordinario. Es decir, solamente con que pueda eliminarse la regulación, no digo ya en los términos que ha dicho Donald Trump, sino aunque sea la mitad de la mitad, ya estaríamos en otro escenario. Es decir, es que Estados Unidos además se abre a fronteras desconocidas, pero necesarias. Claro. Fronteras geográficas, espaciales del espacio. Sí, sí. Entonces, con toda una apuesta por la tecnología fundamental. Es decir, yo creo que hay elementos para estar expectantes, pero con un acento positivo y esperanzador. Sí. Y luego, bueno, pues las líneas generales de la administración están muy claras. Sí. Es decir, defender los intereses que protejan a Estados Unidos, a sus ciudadanos, y defender el bienestar de la ciudadanía americana. Esa primacía de los intereses americanos, pues yo creo que es la que aplican el resto de países. Y Estados Unidos quizá ha estado demasiado involucrado siempre en aspectos exteriores que le han hecho dejar de lado sus propios intereses nacionales. Vamos a ir punto por punto sobre esos temas, ¿no? El primero, digamos, probablemente menos mediático, que es el que tú has comentado de desregulación y también, tú has dicho el concepto de levantar la bota sobre los ciudadanos, porque ha habido todo un asalto a la libertad de expresión, a la forma de vivir de Estados Unidos, ¿no? En el que los ciudadanos en el trabajo no se atrevían a opinar, etcétera, etcétera. Sobre ese particular aspecto que hemos visto desde el año 2021, lo que se llamaba el avance exponencial del wokismo, ¿no? Espero que de triste memoria. ¿Qué es lo que crees que está cambiando? ¿Las empresas
se están aprovechando de que Donald Trump ha ganado para cambiar también su forma de pensar y su forma de actuar, o se han dado cuenta de aquello de go woke and go broke, ¿no? Arruínate, bueno, si te haces. ha habido ejemplos muy evidentes en distintos sectores, es decir, el conocido como legacy media, ya sea en su vertiente de cadenas de televisión o de prensa escrita, ha experimentado un desplome de audiencias, de suscripciones importantísimo. Eso, qué duda cabe, que te obliga a repensarte tus core values, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso sin duda ha influido mucho. Disney es otro magnífico ejemplo, ¿no? De una plataforma de entretenimiento que ha optado por una serie de escenarios y de promover una serie de circunstancias que van contra el sentido común, que Blancanieves, cuya característica fundamental es que tenía la piel más blanca que la nieve, fuese representada por una chica monísima, pero de raza negra, pues es un atentado contra la obra original y que no se sabe a qué obedece más que a... Bueno, es que lo de Blancanieves que ya creo que ya lo han rodado 3 veces del fracaso que ha sido antes de estrenarla, tenía... Los enanitos no eran enanitos, eran seres de luz binarios. Sí, es que bueno, todo eso... La mala... Como era mujer, no podía ser mala del todo. Claro. El príncipe era un acosador, una cosa tremenda. Claro, ¿no? claro, sí, como igual que en La Bella Durmiente, ¿no? Que también tenía que quitar el... Bueno, pues todo eso ha sido, a mi juicio, un disparate y una pasada de frenada importante, porque el hombre rara vez sabe medir dónde está el término medio, el sentido común, ¿no? Y lo que se había perdido es el sentido común. La gente estaba muy harta, pero gente incluso muy liberal en términos americanos, muy izquierdistas, muy abiertos, muy progresistas, me decían que ya eso no, que no había quien lo aguantara. Hombre, claro, si es que les ha venido el efecto boomerang. Mucha de la gente más socialdemócrata que yo conozco en Estados Unidos han promovido todas esas políticas y luego les ha venido el efecto boomerang. A mí me hicieron hacer un curso de privilegio blanco, para que flipes, ¿sabes? Sí, caray. Entonces, todavía estoy alucinando porque, claro, lo primero que dije es, yo como español, nacido en España, mi sangre tiene que tener árabe, judío, vikingo, aquí tiene que haber de todo, de que tengo yo privilegio blanco ni nada, ¿no? Pero eso por un lado. Vamos por el lado, digamos, más tangible. Sí. Política económica y política exterior, porque política exterior también hay un cambio importante. ¿Cómo ves tú eso de cara a esta nueva administración? Bueno, en política exterior ha habido dos... el hearing de es decir, la confirmación de Marco Rubio, es decir, la presencia de Marco Rubio en el Senado, ya daba unas pautas, ¿no? Estados Unidos necesita aliados, pero necesita aliados que estén preparados y listos, es decir, para defender aquello en lo que creen. Entonces, yo creo que necesita aliados en todo el mundo para mantener los intereses americanos alineados con los de sus aliados. En el caso europeo está muy claro. Él dijo que Europa era más importante que nunca, pero ¿está Europa preparada de verdad? O sea, que el cambio de política exterior viene marcado por unos aliados que se podría ver en el caso de Israel. Es decir, Israel está preparado y listo para debilitar a Irán, para liquidar el terrorismo de Hamás, aunque para mí este acuerdo, quizá forzado por esa urgencia de Trump en que ya se hubiera llegado a un acuerdo antes de entrar él en la presidencia, ha dejado el tema un poco en la incertidumbre, es decir, no es un acuerdo redondo, pero en cualquier caso yo creo que hay un cambio de política exterior porque América quiere volver a mantener su posición para competir con su principal rival, que no deja de ser China. Me da la sensación de que a Rusia no le quieren dar
esa categoría de imperio, ya han pasado página con Rusia, lo consideran un imperio caído. Sí. Bueno, si uno mira las magnitudes macroeconómicas rusas, verdaderamente es una broma como imperio, ¿no? Porque Claro. estás hablando de un Producto Interior Bruto como el de Italia, ¿no? Sí, un poquito más que el de España. Si puede hacer un poco de daño, sí, vamos, hace daño, sin Claro. duda, pero no es un rival ni tecnológico, ni militar, es decir, ningún sentido, ¿no? Claro. Lo que sí es un problema del que se tendría que ocupar Europa, que es Claro. el principal aliado que tiene Estados Unidos ahí. Ahora, Trump ha lanzado una serie de mensajes en línea con lo que es el nuevo liderazgo mundial tan ligado a los medios de comunicación instantánea, como puedan ser las plataformas digitales, de decir, vamos a ver, América es para los americanos y por lo tanto tengan en cuenta que esto abarca desde Groenlandia, con todos los intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos que conlleva, y por supuesto no hurguen en el canal de Panamá, porque el canal de Panamá, al final, los dos puertos más importantes están operados por compañías de Hong Kong, que no es más que un disfraz de China. Hay toda una serie de componentes tecnológicos que ya identificó la administración Biden. Se estaban cambiando las grúas de los puertos por traer incorporada la tecnología china. Sí. Que pueden hacer que se paralicen en remoto y desde luego le transmite a China toda la información de lo que está se está moviendo. de lo que se está moviendo, a dónde se está moviendo. Es decir, hay una serie de retos importantes que vimos, entre otras cosas, en la pandemia y que Estados Unidos identificó. Es decir, las cadenas de suministro de medicamentos no pueden depender en tan altísimo grado de China en concreto, ¿no? Las cadenas de semiconductores, microchips, etcétera, etcétera, tampoco pueden depender. Es que te van a dejar, te pueden hacer un agujero muy serio. Entonces, América tiene que poner solución a eso, pero de entrada marca una pauta de que el hemisferio occidental es suyo, es decir, y ahí incluye a Europa, Claro. pero esencialmente de lo que es el norte de los Estados Unidos y, por supuesto, todo lo que viene por debajo, Claro. que tiene, a mi juicio, un componente muy importante ideológico para marcar la presidencia de Trump, que es el mensaje de tu buen amigo Javier Milei. Sí. Es decir, yo creo que la bandera de Javier Milei enarbolando claramente la libertad es la única que se ha levantado entre todos los elementos que podríamos decir reaccionan, o a las fuerzas políticas que han reaccionado al statu quo que vivimos. Claro. Entonces, eso yo creo que ha impregnado. Es decir, la llamada de la libertad tiene un poder de tal naturaleza que, bueno, de entrada para convencer a los argentinos, después de tantísimos años Claro. de peronismo, a darle la confianza y ver los resultados que puede dar una política tan distinta como la de Javier Milei, Claro. yo creo que ha impregnado a la administración americana. Yo creo que ha dotado de una fuerza adicional a lo que es la rama libertaria del movimiento MAGA, Sí. que se opone a la rama más nacionalista, proteccionista. Bueno, la batalla está ahí entre Ramaswamy sí. y Musk frente a Steve Bannon, que Sí. hay una pelea a muerte. Steve Bannon ha dicho que él iba a liquidarse a Musk antes de la toma de posesión. No parece que eso lo haya No conseguido. parece que vaya a ocurrir. Entonces, bueno, pues ahí está la política exterior americana. Hombre, tiene incógnitas porque esa es la creación mental de esa esfera imperialista. Puede dar a entender que Rusia tiene su propia esfera de influencia y que China tiene la suya y por tanto no conviene entrometerse ahí. Pero bueno, yo creo que luego lo modulará con los tratados y las negociaciones que establezca con China, que a mi juicio dista mucho del panorama
idílico o por lo menos próspero que nos está vendiendo. Claro. Es decir, ese crecimiento de las cifras chinas siempre hay que ponerlas en cuarentena, ¿no crees tú? Sí. Y ese 5% de crecimiento, en fin, yo no me acabo de creer, yo creo que China está mucho peor de lo que parece. Bueno, yo creo que los propios datos de China te lo demuestran, ¿verdad? O sea, si le quitas el factor del Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto, lo sabemos los españoles muy bien, es relativamente fácil de dopar, Sí, sí. ¿vale? Pero si quitas el dato del Producto Interior Bruto, las ventas minoristas, la formación bruta de capital, la inversión extranjera, todo lo que tiene que ver en general con el sector productivo, bastante pobre. Y lo que sí es verdad que está creciendo muy bien es la parte tecnológica. Pero claro, la parte tecnológica es importante, pero es un país muy grande como para, digamos, tirar de toda la economía. No, y con un problema demográfico brutal. Eso es otro problema. Que se va a hacer patente en muy pocos años. Y yo creo que con un modelo que se ha agotado, es decir, Claro. el reactivar el consumo interno, la demanda interna es absolutamente fundamental. Porque Claro, lo que pasa es que, fíjate, Japón, cuando se metió en un problema similar, tenía una renta per cápita que era el doble, más del doble de la de China. O sea, ¿cuál es el problema? Que tú no puedes pasar de un modelo de construir cosas y exportarlas a un modelo de consumo interno cuando construías y exportabas cosas gracias a la ventaja competitiva de unos salarios muy bajos y de una renta per cápita muy baja. Claro. Entonces, en el momento en el que cambia eso y construir cosas te deja el problema de la sobrecapacidad, la deuda y el problema inmobiliario, es que no tienes la capacidad de decir, bueno, señores, salgan ustedes y compren, que vamos a cambiar un sistema productivo por un sistema de servicios. Claro. Que es lo que ha pasado con otras economías. Súper difícil. Bueno, es que eso efectivamente a mí me recuerda la amenaza china. Yo dudo que vaya a haber un cambio en el liderazgo mundial, en la hegemonía mundial. Sí. Somos muy de recibir impactos y creernos. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento dorado de Japón, Eso es. en el que compraba desde el Rockefeller Center hasta todos los estudios de Hollywood. Sí. Es decir, y yo mismo me sentí sugestionado por la cantidad de libros que salieron hablando del imperio chino que iba a desbancar. Japonés, sí. Perdón, el imperio japonés que iba a desbancar a los Estados Unidos y realmente pues quedó todo en agua de borrajas y al revés, sumió a Japón en esta inflación en la que llevan 30 años. Eso es. Entonces, bueno, pues a mí me parece que no debemos hacernos falsas ilusiones de pensar que China va a conseguir sobrepasar a Estados Unidos. Yo creo que, sin embargo, Trump va a dar una serie de bazas a China para tener una buena relación con China, sí, con el objetivo de que no levante cabeza en última instancia y no suponga un riesgo para Estados Unidos. Claro, que China mantenga la nariz y la boca por encima del agua, pero no mucho más, ¿verdad? Eso es muy típico. Muchísimas gracias, Antonio. Qué gusto. Luego te iba a decir, ¿no?, que nos hemos dejado todo el aspecto fundamental del recorte de déficit, que es decir, aquí la política va a girar muchísimo. Sobre la economía. Claro, sobre la economía y sobre lo que ya se ha anunciado va a ser un recorte masivo del déficit, que está en unos niveles impropios para una época de bonanza económica y que han prometido rebajar a más de la mitad. Eso es. Entonces, bueno, pues ahí están entre Bessent y el Dodge de Musk y Ramaswamy, pues vamos a ver lo que ocurre ahí, ¿no? Claro. O sea, yo veo que hay un futuro extraordinariamente esperanzador para relanzar Estados Unidos.
Esperanzador y optimista. Yo creo que si se toman las medidas adecuadas y se aprende de Milei que hay que hacerlo urgentemente en los primeros 100 días, el éxito puede ser clarísimo. Antonio, qué gusto que has estado con nosotros. Mil gracias, ya sabes que esta es tu casa. Mil gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta pronto.